Alfonsina Storni nació en 1892, año ubicado en una época llena de acontecimientos que tendrían influencia en las creaciones artísticas de todo el siglo. En este año se funda el Partido Revolucionario Cubano, gracias al trabajo de un grupo independentista de cubanos en el exilio liderados por José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. En el campo de la ciencia, Hendrik Antoon Lorentz trabaja y contribuye en el desarrollo de la teoría electromagnética de Maxwell y su aplicación a los cuerpos en movimiento, y Henri Poincaré propone la termodinámica. En la música, podrían denominarse como las principales composiciones de este año Falstaff por Giuseppe Verdi y El Cascanueces por Tchaikovsky. En cuanto al arte y la literatura, se publican grandes obras como Las aventuras de Sherlock Holmes por Arthur Conan Doyle, La conquista del pan por Kropotkin, Jorge el hijo del pueblo por María Nieves y Bustamante, y Paul Gauguin termina su cuadro Cuando te casas. Aún así, cuando el final de 1800 estuvo lleno de cambios y situaciones influyentes en el arte y en la sociedad, el pico de las creaciones poéticas de Alfonsina tuvo lugar a principios del siglo XX. Este siglo se caracterizó por sus múltiples avances en la tecnología, la ciencia y la medicina. En este periodo, en muchos de los países desarrollados, se abolió legalmente la esclavitud y se dio la liberación de la mujer. Pero al mismo tiempo, debido a la desigualdad, la crisis, la ambición y los despotismos humanos, surgieron factores que posteriormente llevarían a las dos guerras mundiales, los genocidios y los etnocidios, la exclusión social y el crecimiento mundial del desempleo, la pobreza y la miseria. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar en 1914 y finalizó en 1918, y tras su final se creó la Sociedad de Naciones, que se instituyó buscando evitar futuros conflictos bélicos de esta magnitud. El Imperio ruso se estableció como la Unión Soviética, con las ideas marxistas de Lenin, y fue la primera nación en la historia liderada bajo el poder del proletariado. En su mayoría, los países europeos experimentaban grandes problemas económicos y políticos, muchas veces a consecuencia de la guerra. Por ejemplo, Alemania, que se encontraba asfixiada por las restricciones del Tratado de Versalles, y Francia, que tenía una inestabilidad y un descontento político muy importante. Durante la década de 1920, Adolfo Hitler tomó el lugar como el líder del Partido Nacional Socialista en Alemania, y Benito Mussolini se convirtió en duce de Italia. En el campo científico apareció Albert Einstein, Alexander Fleming, Werner Heisenberg y Sigmund Freud. En la literatura aparece Scott Fitzgerald, y en la moda, la diseñadora y accionista a favor de la mujer, Coco Chanel. Por otro lado, en América, Estados Unidos cae en la Gran Depresión, situación de caos económico que da inicio a diferentes mafias y a un incremento del desempleo y la pobreza alrededor del país. Paulatinamente, en México se desarrolla la Revolución Mexicana, y durante esta década es asesinado Pancho Villa. Argentina, por otro lado, después de suministrar grandes cantidades de mercancía a los países europeos, se convierte en una de las naciones más ricas del mundo, y Uruguay se convierte en el país campeón a nivel mundial de fútbol. Finalmente, antes de que Alfonsina muriera en 1938, durante la década de 1930, el descontento alemán hizo que Adolfo Hitler y su ideología tomaran el control del país en nombre del Partido Nacional Socialista en 1933. La República Alemana de Weimar fue rápidamente reemplazada por un Estado totalitario, tal como sucedió en Italia bajo el poder de Benito Mussolini y en la URSS de Joseph Stalin. Paulatinamente, Gran Bretaña mantenía un sistema político estable, mientras que Francia todavía enfrentaba problemas a la hora de organizar su parte política y social. La Unión Soviética fue el escenario de hambrunas, pobreza, represión política y la Gran Purga, y España vivió la caída de la República y la Gran Guerra Civil Española. Durante este momento, Pablo Picasso pinta su cuadro más reconocido mundialmente, el Guernica. Por otro lado, en América, Estados Unidos bajo el liderazgo de Franklin Roosevelt se recuperó económicamente de la Gran Depresión y se legitimó el voto de la mujer en este país. Argentina sufrió el primer golpe de Estado de la era constitucional y se da el inicio a la década infame. En esta década también se desata la Guerra Colombo-Peruana y la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Al mismo tiempo, Uruguay cae en la dictadura de Gabriel Terra y se da la primera Copa de Fútbol en este país. Todos estos sucesos que influyen directamente en la vida, obra y escritos de Alfonsina Storni.